El velo de los condenados. Crónicas de lo inexplicable. La oscuridad no es simplemente la ausencia de luz. Para aquellos que han caminado por los senderos de lo desconocido, la oscuridad es una entidad viva, un tejido denso que respira y observa. Hay quienes dicen que no debemos temer a las sombras por lo que son, sino por lo que ocultan en sus pliegues, esperando el momento exacto para revelarse ante los ojos de los incautos. Las historias que siguen no son meros cuentos, son ecos de realidades fragmentadas, donde el tiempo se dobla y la muerte susurra sus secretos antes de reclamar lo que le pertenece. Y el rostro grabado en la memoria, en un rincón olvidado del oeste de España, donde las llanuras se encuentran con el cielo en un horizonte de tonos cobrizos, se alzaba una vieja casona de campo. Era una construcción robusta, de muros gruesos y pasillos que parecían estirarse infinitamente bajo la luz mortecina de las bombillas de bajo voltaje. Allí un niño llamado David aprendió, de la manera más cruel, que algunos miedos no son irracionales, sino instintivos. David siempre había sido un niño tranquilo, pero desde que cumplió los 7 años, una inquietud constante habitaba en su copecho. Su madre recordaba con extrañeza cómo, de la noche a la mañana, el pequeño se negaba a entrar en cualquier habitación que no estuviera bañada por la luz del sol. Lo que nadie sabía era que el origen de ese pavor se encontraba en una tarde de verano, durante una reunión familiar en la casa de su tío. El aire estaba cargado con el aroma del pasto seco y el eco de las risas de sus primos. Decidieron jugar al escondite, un juego inocente que pronto se tornaría en una pesadilla de dimensiones temporales. Tras un sorteo rápido, a David le tocó buscar. Contó frente a la pared del salón, escuchando los pasos apresurados y los susurros excitados que se dispersaban por la mansión. 1, 2, 3, allá voy, gritó el pequeño con la adrenalina corriendo por sus venas. Recorrió el pasillo principal, donde las motas de polvo bailaban en los haces de luz que se filtraban por las ventanas altas. Abrió la puerta del baño, encontrando solo el goteo rítmico de un grifo mal cerrado. Revisó las habitaciones de sus primos, pero los armarios estaban vacíos y las cortinas inmóviles. El silencio comenzó a volverse pesado, casi sólido. Las voces que antes llenaban la casa se desvanecieron como si se las hubiera tragado la tierra. David llegó a la habitación de su tío, un hombre que pasaba la mayor parte del tiempo postrado por una enfermedad crónica. La puerta estaba entornada. Al entrar notó una segunda puerta que nunca antes había visto, camuflada tras un pesado cortinaje. La curiosidad, ese rasgo tan propio de la infancia y tan peligroso en estos relatos, lo empujó a girar el pomo. Al abrirla, un aire gélido y rancio le golpeó el rostro. Escuchó una respiración entrecortada y múltiple. Al encender la luz, descubrió a sus 3 primos amontonados detrás de unas cajas, aguantando la risa. Antes de que David pudiera decir algo, los 3 salieron disparados como ráfagas de viento, escapando de la habitación y, en un acto de travesura infantil, cerraron la puerta tras de sí, dejando a David en el interior del desván oculto. Al principio, David no se asustó. Golpeó la madera con suavidad, esperando que le abrieran, pero no hubo respuesta. Decidió explorar el lugar. Era un santuario de objetos olvidados. Cuadros antiguos cubiertos por sábanas amarillentas, vasijas de barro, trofeos de caza de mirada vidriosa y muebles de roble que crujían bajo el peso de las décadas.
Fue entonces cuando lo vio. En una esquina, apoyado contra la pared, había un cuadro que destacaba sobre los demás. Sobre un fondo negro absoluto emergía una cara blanca. No tenía rasgos definidos, solo una palidez espectral que parecía absorber la escasa luz de la bombilla. David soltó una risita nerviosa, tratando de convencerse de que solo era arte, un retrato mal terminado. De repente la bombilla parpadeó y se apagó. La oscuridad total envolvió la habitación. David escuchó los pasos de sus primos alejándose por el pasillo del otro lado de la puerta. Gritó, golpeó la madera con los puños cerrados. Pero el silencio que siguió fue absoluto. Lo que para el resto del mundo fueron 10 minutos, para el niño encerrado en aquel desván fue una eternidad de 60 minutos. El tiempo se dilató, volviéndose espeso. David gritaba hasta quedar afónico, pero sus propios oídos solo percibían un zumbido creciente, un ruido blanco que parecía provenir de las paredes mismas. En medio de esa negrura, algo comenzó a brillar con una luz propia y malsana. El cuadro. La cara blanca ya no estaba estática. David, con los ojos dilatados por el terror, observó cómo la expresión del rostro en el lienzo se transformaba. Las comisuras de lo que debían ser los labios se estiraron hacia abajo. Los ojos inexistentes se hundieron en cuencas profundas. Era una mueca de agonía, idéntica al famoso grito de Munch, pero dotada de una vitalidad aterradora. El niño se encogió en posición fetal detrás de unas cajas, sollozando sin aliento. Cerró los ojos con fuerza, deseando desaparecer, pero la imagen de la cara blanca se quedó grabada en el interior de sus párpados. No era una mancha de luz, era una presencia. Cuando finalmente la puerta se abrió, David fue encontrado por sus primos, quienes juraban que no habían escuchado ni un solo golpe, ni un solo grito. Para ellos, el silencio del otro lado de la puerta había sido absoluto, solo interrumpido por lo que les parecieron unos estornudos distantes. David salió de aquella casa, pero el desván nunca lo abandonó a él. Años después, ya como un hombre adulto, David sigue viviendo con la marca de aquel encuentro. Cada vez que cierra los ojos para dormir, en la negrura de su propia mente, la cara blanca sigue allí, observándolo, grabada a fuego en su retina espiritual. Un recordatorio de que en la oscuridad algo siempre nos está mirando. 2. La mensajera del final. El verano de 2015 en Cartagena fue uno de los más calurosos que se recordaban. El aire vibraba sobre asfalto y el olor a salistre se mezclaba con el aroma de los jazmines nocturnos. Para una joven cuya familia solía veranear cerca de la ciudad, aquel año debía ser especial. Sus padres habían alquilado una casa en un pueblo cercano para estar más cerca de los abuelos. Una pareja que encarnaba el amor eterno. Ella, cartagenera de pura cepa. Él, un gallego que lo dejó todo por seguir el rastro de su corazón hasta el Mediterráneo. A finales de agosto, los abuelos decidieron emprender un viaje final a Vigo. Querían despedirse de las tierras del norte, de la familia que quedaba allí. El trayecto era largo, así que planearon escalas. La mañana de la partida, el padre de la joven y ella misma debían recogerlos para llevarlos a la estación. Pero la noche anterior, el velo entre los mundos se rasgó en la pequeña casa alquilada. La joven dormía en un colchón en el salón junto a su hermana, habiendo cedido la única habitación a sus padres. En la madrugada, se despertó de golpe. No hubo ruido ni movimiento, solo una intuición punzante que le obligó a abrir los ojos.
A su derecha, la cocina estaba sumida en sombras, pero la ventana que daba al exterior, situada sobre el fregadero, parecía enmarcar algo que no pertenecía a este plano. Sintió una angustia física, un mareo que le revolvió el estómago. Lentamente giró la cabeza. En el cristal, recortada contra la penumbra del jardín, había una mujer anciana. Su aspecto era oscuro, como si estuviera hecha de humo y ceniza. No se movía, pero sus labios se curvaban en una sonrisa que no transmitía alegría, sino una aceptación gélida. La joven no escuchó una voz física, pero las palabras resonaron en su mente con la claridad de una campana de bronce. Ya está, se acabó, es la hora. El terror la paralizó. No podía gritar, no podía apartar la vista. Tenía la certeza de que si parpadeaba, aquella figura entraría en la casa. De repente, la anciana se desvaneció, esfumándose como la bruma bajo el sol. La joven pasó el resto de la noche mirando al techo, con el corazón martillando contra sus costillas, hasta que el cansancio la venció justo antes del amanecer. A la mañana siguiente no pudieron despertarla. Sus padres y su hermana lo intentaron durante horas, pero ella estaba sumida en un sueño antinatural, una especie de letargo protector. Cuando finalmente abrió los ojos a las 10 de la mañana, su padre ya se había ido a la estación. La angustia no la abandonó durante todo el día. Las lágrimas brotaban sin motivo aparente. Esa noche, el horror se repitió, se despertó a la misma hora. La misma temperatura glacial en una habitación sin aire acondicionado. Al mirar a la ventana, allí estaba de nuevo la anciana de sombras. Esta vez el mensaje fue más corto, más definitivo. Es mañana. Al día siguiente, mientras los abuelos realizaban el tramo final del viaje hacia Vigo, el teléfono sonó a las 6 de la tarde. Era un sobrino desde Galicia, Spey. La abuela había sufrido un ictus masivo. Se había ido. La joven comprendió entonces que la figura en la ventana no era un fantasma común, sino la energía de la muerte personificada. Una mensajera que había venido a preparar el terreno, a avisar que el ciclo se cerraba. Lo más impactante no fue el aviso, sino la ironía del destino. La abuela, que había dejado su hogar en el norte por amor, había regresado a morir precisamente en el lugar donde nació su esposo. El círculo se había completado, y la anciana de la ventana, con su sonrisa de sombras, solo había estado allí para presenciar el último acto. El cobro del polideportivo, en las cálidas noches de Andalucía, donde el viento de levante a veces trae susurros de otros tiempos, un grupo de adolescentes de Almería decidió desafiar las leyes de lo invisible. Era el inicio de las vacaciones, ese momento en que los jóvenes se sienten inmortales. Pero en un polideportivo local, un edificio de techos altos y ecos persistentes, la inmortalidad estaba a punto de ser puesta a prueba. Un grupo de amigos se reunió en el centro de la pista, bajo la luz morteciza de las farolas que se filtraba por los ventanales altos. Habían decidido jugar con una tabla o ouija, buscando una emoción que el fútbol no podía darles. Entre ellos estaba Juanico, un chico vital, lleno de energía, que no sabía que esa noche marcaría el inicio de su cuenta atrás. Durante la sesión, el ambiente cambió. El aire se volvió pesado, saturado de una electricidad estática que hacía que el vello de los brazos se erizara. Uno de los chicos comenzó a sentirse mal, con náuseas violentas, y terminó desplomándose en el suelo en un ataque de temblores. Aterrorizados, cortaron la sesión y huyeron del lugar,
pero la puerta que habían abierto no se cerró con su partida. Días después, Juanico regresó al polideportivo con otro amigo y dos chicas. Estaban sentados hablando de cosas triviales cuando Juanico se quedó rígido. Sus ojos se clavaron en las vigas del techo. «Tenemos que irnos», susurró con la voz quebrada. «Hay un hombre colgado ahí arriba». Señaló un punto exacto en la estructura del techo. Su amigo miró, pero no vio nada más que sombras y metal. Sin embargo, el pánico de Juanico era tan real que todos abandonaron el lugar a toda prisa. A partir de ese momento, la realidad comenzó a distorsionarse para todos los que estuvieron en la sesión inicial. Una de las chicas, mientras cenaba con su familia, vio con horror cómo los candelabros de plata sobre la mesa comenzaban a doblarse por sí solos, retorciéndose hasta formar cruces perfectas ante los ojos atónitos de sus padres. En las calles del pueblo, el aire mismo parecía jugar con ellos. Cuando caminaban bajo las farolas, éstas se apagaban una a una justo cuando pasaban por debajo, sumiéndolos en una oscuridad selectiva que solo se disipaba cuando se alejaban. En otra ocasión, el padre de uno de ellos vio un humo blanco y denso salir de su propia casa. Desesperado, llamó a la puerta pensando que su familia se quemaba, pero al entrar no había fuego, ni olor a quemado, ni rastro de humo. Sin embargo, desde la calle, los vecinos seguían viendo la columna blanca elevándose hacia el cielo. Parecía que algo los acechaba, algo que cobraba una renta de miedo por la osadía de haber invocado lo desconocido. Pero mientras a los demás les ocurrían fenómenos externos, Juanico permanecía en un silencio inquietante. A él no le pasaba nada, o eso creían. Una tarde, Juanico fue al polideportivo solo. Nadie supo por qué decidió volver al lugar que tanto lo había asustado. Estaba jugando al fútbol cuando el balón voló alto y quedó atrapado en la estructura del techo, justo en la zona de las vigas. Con la agilidad de sus 15 años, trepó por las escaleras de mantenimiento y se aventuró por las pasarelas superiores. No sabía que algunas secciones estaban cubiertas por simples chapas metálicas, incapaces de soportar el peso de un cuerpo humano. En un movimiento fatídico, Juanico pisó en falso. La chapa se dio con un estruendo metálico que resonó como un disparo en todo el recinto. El joven cayó al vacío, impactando contra el suelo de cemento. Lo más escalofriante ocurrió cuando sus amigos llegaron al lugar tras conocer la noticia. Juanico yacía exactamente en el mismo punto sobre el cual, noches atrás, había visto al hombre colgado. Su visión no había sido un fantasma del pasado, sino un eco del futuro, una premonición de su propio final. Juanico luchó por su vida durante 3 días en el hospital, pero sus heridas eran incompatibles con la vida. Falleció a los 15 años, llevándose consigo el secreto de por qué volvió a aquel lugar. Desde el momento de su muerte, los fenómenos paranormales cesaron para el resto del grupo. Las farolas dejaron de apagarse, los candelabros permanecieron rectos y el humo blanco nunca volvió a aparecer. El polideportivo recuperó su silencio, pero aquellos que estuvieron allí saben que, a veces, los juegos de juventud tienen un precio que se paga con la misma vida y que algunas visiones son solo el destino mirándonos de frente, esperando a que demos el paso final hacia su encuentro.